Bueno, para esta unidad o para esta parte del tema que estamos trabajando en la segunda unidad, vamos a trabajar con el concepto de relacionalidad. Para ello, en el libro que les he pasado de Joseph Sterman, van a ir a la página 123, al capítulo 5. Ahí aparece esta relacionalidad del todo y lo que es la lógica andina. ¿Sí se ve, no, la Kung Fu? Sí, dice. Ahí está. La relacionalidad del todo y la lógica andina. En la página 123. ¿Ya? Para el día jueves tienen que venir leyendo, por favor, desde la 123, lo que es el principio de relacionalidad. Aquí hay algo más todavía. No es tan sencillo, leanlo con calma. Van a necesitar tal vez leerlo 2 veces. Solo relacionalidad, el principio de correspondencia luego lo vamos a ver. ¿Ya? Porque si no se les va a hacer mucho. Vamos a entender entonces cómo entiende el hombre andino esta relacionalidad. Para ello, primeramente me van a decir ustedes qué entienden por relacionalidad. ¿Qué será relacionalidad? Ayelen. ¿Qué entiendes por relacionalidad? Como algo que tiene relación entre sí, algo en común, puede ser. Ya. Dame un ejemplo. A ver, por ejemplo. ¿Cualquier ejemplo? Sí, sí. Para entender tu idea. Por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas, algo que tienen en común son los números. Sin números no hay matemática. Ya. Muy bien. Está bien. A ver, Marian, ¿qué entiendes tú por relacionalidad? No está Marian. Jorge. Es ser racional y no dejarse guiar por los impulsos. Ah, ya, interesante. Pero eso sería racionalidad. La pregunta es relacionalidad. Ah, relacionalidad. Relación con algún parentesco o algo en común. No, no tengo un... Está bien, está bien, está bien, súper. Dame un ejemplo de eso contigo, a ver. Los humanos tenemos cierta relacionalidad con los monos. Ajá, ya, según si nos basamos en la teoría del evolucionismo, habría una relacionalidad genética, ¿no? Ya. Sí. Pero estaba interesante lo que decías de este parentesco. ¿De dónde viene la palabra parentesco? Que tiene alguna similitud en rasgos físicos.
Ya, ¿con quiénes? ¿Con todos? Podría ser de una especie o algo, o un sector, o algo por el estilo. Ya, más específico con tus parientes nomás, pues, ¿no ven? Tú tienes una Ujú. relacionalidad de parentesco con tu familia, con tu hermano, con tu hermana, con los primos, con los tíos, con tus padres, tus abuelos. Hay lazos de parentesco que los relacionan unos con otros, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Esa es una forma de entender la relacionalidad. Algo que nos mantiene en relación a las personas, ¿no? Vamos a ver en este principio de relacionalidad con Serman cómo entiende el hombre andino el concepto de la relacionalidad del todo. Pero primero vamos a tratar de explicar un poquito qué es esto de la lógica andina, donde también aparece este concepto, ¿ya? Entonces, la lógica andina. Aquí tenemos un hombre andino con un puma, con su pututu, con su cuerno y su onda, ¿no? Por otro lado, en el otro lado tenemos el busto de uno de los filósofos alemanes más interesantes del pensamiento alemán. Este es el busto de Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán. Delimitación de la filosofía. Cuando hablamos de filosofía, seguramente si yo te digo a ti qué es filosofía, o pensá en nombre de algún filósofo, ¿qué nombres me darías? No se peleen para hablar, a ver, ¿quién me va a dar el nombre de algún filósofo? Sócrates, Aristóteles, Ya, los más reconocidos creo que serían ellos. ya, muy bien. ¿Algún hito más? ¿Habrá algunos otros filósofos? Platón. Tenemos, a ver, Neisa, ¿no? Hay varios filósofos, ¿no? Pero Pitágoras, Pitágoras, muy bien. Sócrates, Sócrates, Democrático. Demócrito, Demócrito, sí, muy bien. Platón. Platón, el famoso Platón. En realidad, Platón es su apodo, su verdadero nombre era Aristócles, más conocido como Platón. Si se dan cuenta, cuando hablamos de filosofía, empezamos a tener estas referencias del pensamiento occidental. Es decir, parece que la filosofía la hemos vinculado estrictamente a el pensamiento occidental que tiene sus orígenes en el siglo VI en Grecia con el primer filósofo, un señor marinero y astrónomo de nombre Tales. Tales, que nació en el puerto de Mileto. Parece que siempre que hablamos de filosofía hacemos referencia primero a estos griegos. Y les llamamos además la cuna de la civilización. O sea, gracias a los griegos hay civilización. Antes de los griegos no estábamos civilizados, como si estuviéramos indicando eso, ¿no? Como si no entendiéramos la civilización antes de los griegos.
Y mucho antes de ellos estaban pues los egipcios, los babilonios, la Mesopotamia, la región de Finicia, todos esos sectores que han sido influyentes en el pensamiento griego. Pero todos esos lugares también que acabo de mencionar están en el occidente. Están en el occidente. No he mencionado, por ejemplo, a la cultura chamé, chamú, a los, no sé, al Tiahuanacu. No estoy mencionando eso como si eso no fuera civilización, o a los mayas o a los aztecas. Entonces aquí hay una disociación bien interesante a la hora de delimitar el concepto de filosofía. Hablamos de filosofía desde el occidente, desde este señor, ¿no? Desde estos representantes, o se podrá hablar de filosofía a partir del pensamiento andino. La más encumbrada delimitación, ¿no? Dentro de la delimitación, la más encumbrada postura respecto al origen de la filosofía es aquella que manifiesta que en el momento en el que se independizó del mito, de la religión, de las ciencias reales, adquiriendo identidad propia con los primeros milesios. Los milesios son estos señores, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto en el siglo VI antes de Cristo. Y que de manera permanente y supuestamente evolutiva alcanzó distintos niveles siempre superiores en su recorrido hegemónico de supralógica racional. Es decir, la filosofía parece que tiene este rasgo, esta característica de estar incluso por encima de las ciencias. Hace no mucho me tocó a mí corregir una tesis y justo de trabajo social, y la señorita que iba a corregir su tesis se admiraba cuando le dije que mi profesión y mi oficio era el ser filósofo, porque ese es mi oficio, yo soy filósofo. Y ella decía, ¿cómo? O sea, según ella, el pensamiento filosófico, los filósofos eran pues así gente antigua, ¿no? No sé, pero le pareció bastante extraño conocer a un filósofo. Normalmente conocemos abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, pero muy rara vez a un filósofo. No sé cuántos filósofos conocerán ustedes. Yo que estoy en el ámbito de la filosofía, conozco muy pocos, ¿no? Pero como volviendo aquí al tema, parece ser, este es bien interesante, esta apreciación de la filosofía, que la filosofía está incluso por encima de la ciencia, de la lógica racional y científica. Esto tiene un motivo bien interesante que justamente tiene que ver con las características del filósofo. Al filósofo no le interesa solamente un rasgo, un elemento, una ciencia en particular. Le interesa la totalidad, le interesa conocer todo. Y además, la filosofía es más una actitud que una profesión. Yo creo que hay muchos filósofos que no han estudiado filosofía, pero son filósofos, porque tienen una actitud filosófica ante la vida. Y esta actitud filosófica está acompañada de algunos rasgos bastante interesantes. Entre estos están la lógica, que sería el buen pensar, pensar bien, razonar bien, la hermenéutica,
que tiene que ver con la interpretación, interpretar bien las cosas. Para interpretar bien tienes que pensar bien. Y la ética. La ética que tiene que ver con la búsqueda del bien. A ver, un paréntesis aquí. ¿Por qué lo han apagado sus camaritas? Todos lo apagan sus camaritas. Hay una diferencia bastante interesante entre el sabio y el inteligente. ¿Ya? ¿Saben cuál es la diferencia del sabio y el inteligente? ¿Cuál será la diferencia? Y le podríamos añadir dos categorías nociológicas más: el ignorante y el estúpido. Estupidez, que está dentro de estas categorías. ¿Cuál será la diferencia? A ver, Jessica. Yo creo que, A ver, Anita, dale. Listen, yo creo que el inteligente va a presumir que es inteligente y un sabio no va a decir nada. Solo va, no presumiría, no diría que él sabe. Ya, está bien, interesante, súper, Anita, gracias. ¿Quién más? A ver. ¿Qué dices, Itzel? ¿Cuál será la diferencia? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Conoces a alguien sabio o una persona sabia, un hombre o una mujer sabia? Eh, podría ser, sí, Lice, porque la sabiduría se tendría que ver con los valores, digamos, cómo eres como persona, cómo transmites tu sabiduría, digamos. Y ser inteligente es solo saber las cosas, digamos, solo saber bien las cosas o que te puedas aprender bien, pero no transmitirías, digamos, de una buena manera. Eso pienso que es. Ujú. Está bien, interesante. A ver, Jessica, hace rato te preguntamos. ¿Qué dices, Jess? Eh, eh, en la diferencia entre un inteligente y un sabio. No sé, creo que el sabio se basa más en la experiencia que tiene y lo transmite para que las personas aprendan a mejorar tal vez su vida, y un inteligente solo piensa tal vez en él y en construir algo. Ya está bien, interesante. Seguramente los demás tienen puntos muy comunes en su manera de entender al sabio y al inteligente, ¿no? A ver, la diferencia fundamental está en la cuestión de la ética. A ver, Anita, si Ana quiere robar, ya, para robar tienes que ser inteligente, ¿no ve? Tienes que usar tu inteligencia para no hacerte pillar si es que vas a robar. Y si Ana quiere hacer la cura, digamos, ella es una científica así capísima, quiere hacer la cura para el COVID-19 así definitivo, es capísima la mitad, también tiene que ser pues inteligente, ¿no? Tiene que saber mucho. Es decir, la inteligencia bien la puedes usar para algo bueno, pero también para algo malo. Un inteligente ha creado las armas, un inteligente crea los virus, así como un inteligente crea las medicinas y crea las curas para las enfermedades. Entonces, nuestra inteligencia nos puede ayudar a hacer cosas buenas, cosas malas. Hasta para mentir en tu casa, alguna mentirita piadosa le vamos a llamar. Tienes que ser inteligente para no hacerte pillar, ¿no ve? Usamos nuestra inteligencia siempre, constantemente, en el día a día, para todo, para que no te engañen o para engañar, para lo que sea, pero usas la inteligencia. Pero el rasgo principal del sabio
Es que también tiene el sabio inteligencia, pero además esa inteligencia el sabio no necesariamente la ha aprendido en una escuela. De hecho, la mayoría de la gente sabia, mucha gente sabia, no ha ido a la escuela ni a la universidad, pero son sabios. Y sus consejos, wow, cómo se valoran, porque te ayudan. Porque el sabio nunca va a tender a lo malo, siempre tiende a lo bueno. No hay sabiduría en quien tiende a lo malo o tiende al mal. Ese es un rasgo interesante que tiene el filósofo, fruto justamente de esta sabiduría que pregona, ya por ser filósofo. La palabra filosofía significa amante de la sabiduría. ¿No ve? Filos, que significa amor, de ahí viene en latín filia, que es familia. La palabra familia significa amor. ¿Ya? Amor es el significado de la familia. Y sofos, la palabra sofos, viene de una raíz griega más antigua todavía, que es el fos. Si yo te digo, Giovanna, ¿tienes fos? Pásame el fos. ¿Qué te estaré pidiendo yo? ¿A qué te suena? Fos. ¿Cómo es? No te escucho, está sin audio. No sé, Lice. Fos. ¿A qué suena? ¿Qué dices, Itzel? Dice, ¿A es una noción a fósforo? A fósforo. fósforo, ¿no? Fósforo. La palabra fósforo viene justamente de esta palabrita griega, de esta raíz griega, fos. Como, a ver, ahí tengo, se ve mi foco, se ve el foco de mi cuarto, si no, ahí está en el techo. Foco, la palabra fos significa fuego, fuego, pero no es cualquier fuego, es el fuego del entendimiento, es la claridad de pensamiento. Para poder ver necesitas luz, ¿no? Para ver necesitas luz, necesitas claridad. A esa claridad de pensamiento hace referencia el fos, el sofos de la sabiduría. Entonces el filósofo es el que ama saber, el que busca con ansias a su querida amada, la sabiduría. ¿Sí? Ese es el filósofo, el que quiere saber todo, todo quiere saber. Entonces la filosofía, como les decía, es más una actitud que que una ciencia, que un estudio, ¿ya? Cuando delimitamos la historia de la filosofía, podemos decir que aparece primero en el siglo VI ya con un sistema metodológico y sistemático. La sistematización lo que nos permite es que la filosofía o la ciencia, cualquier cosa, la filosofía no es ciencia, por si acaso, pueda progresar, el conocimiento puede progresar. Otra actitud que tiene es la actitud antimitológica, es decir, rechaza el mufos o el mito y se asienta en el logos o en la razón. El asentarse en esta actitud racional va a llevar a la filosofía a la cientificidad, a la creación de la ciencia. Y en las últimas etapas de la filosofía van a haber dos elementos centrales. Una de ellas es la grafidad o el lenguaje como tal, y la otra es el sujeto, el yo, el sujeto existente.
Son los temas centrales de la filosofía ahora, ¿no? Vayamos a lo que es la racionalidad. Léemelo, por favor. ¿Quién me lo va a leer? ¿Quiénes están? Adrián, porfa. Dice, Ya. Puedes leer, ¿no? sí, pero todo el texto, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. La racionalidad es el producto o resultado de un esfuerzo integral, intelectivo, sensitivo, emocional, vivencial del hombre para ubicarse en el mundo que le rodea. Es un orden dinámico de pensamiento que se desarrolla en condiciones históricas determinadas y en función de metas valorativas precisas. Es un sistema de creencias que cumple tres condiciones. Consiste a consistencia, contingencia a la realidad y actitud crítica. Hasta el horizonte de sentidos de Zenón de Paz expresa el acercamiento más interesante al significado de la racionalidad, que es un conjunto de asunciones axiológicas y ontológicas que de manera articulada dota de significado al mundo y a la vida de una colectividad. Ya. Gracias, Adrián. Te iba a preguntar qué has entendido, pero mejor no. A ver. La racionalidad, dice, es un producto integral. Significa que integran varias dimensiones del ser humano. ¿Qué integra? La parte intelectiva, tu pensamiento, sensitiva, tus sensaciones, tus emociones y tu vivencia. Es decir, la racionalidad no es solamente un elemento de la razón, no, integra otros elementos, otras dimensiones. El sensitivo, el emocional y el vivencial. Para ubicarse en el mundo que le rodea. Tú donde estás, piensas, sientes y convives con las cosas que te rodean, ¿no? En la naturaleza. Es un orden dinámico de pensamiento que se desarrolla en condiciones históricas determinadas y en función de metas valorativas precisas. Está determinado a un contexto histórico. Tu historia no es mi historia. Yo cuando te contaba, cuando empecé a ver un solo canal en la televisión, esa no es tu historia, esa es la historia de otro. Entonces, todas las vivencias que yo he tenido me hacen tener una racionalidad muy diferente a la tuya. Es un sistema de creencias que cumple además tres condiciones, ¿no? Un sistema de creencias. Tiene que tener consistencia, es decir, estar fundamentado en algo. Debe obtener un fundamento, una raíz, un propósito. Tiene atingencia a la realidad. Le preocupa la realidad, se atinge, ¿no? Se preocupa por las cosas que pasan. No es un ser inerte, ¿no? No es como, no sé, una mesa, una silla. A la mesa, a la silla no le interesa la realidad, pero al sujeto sí se interroga, se pregunta por la realidad. Y sobre esa realidad tiene una actitud además crítica, ¿no? Puede decir, eso está bien, eso está mal, eso está bonito, eso está feo, esto me gusta, esto no me gusta. Tiene esas
tres condiciones. Consistencia, estar fundamentado en algo, atingencia a la realidad y actitud crítica. Expresa el acercamiento más interesante al significado de racionalidad, que es un conjunto de asunciones axiológicas. Asunciones axiológicas no es otra cosa que de etapas éticas de la vida. Tú no valoras hoy día igual que hace 10 años y dentro de 10 años no valorarás, no le darás el mismo valor a las cosas que le das hoy. No, hay condiciones axiológicas. La palabra axiología viene del latín axis, que significa peso, lo que pesa en tu vida. Y ontológicas. La palabra ontología viene del griego onton, que significa ser. Es decir, que no solamente me preocupan las condiciones éticas, los niveles éticos, sino la transformación del ser en todos esos niveles. Que de manera articulada, ¿qué es lo que articula todas esas dimensiones? La parte integral, intelectiva, sensitiva, emocional, vivencial. Dota de significado al mundo y a la vida de una colectividad. Gracias a que yo puedo tener estas capacidades, puedo darle significado a las cosas del mundo. ¿Ya? Gracias a que tenemos estas condiciones, podemos decir esto es así y no de otra manera. Bueno, se nos ha ido el tiempo, qué terrible. Antes de terminar la clase, chicos, quería preguntarles qué día les viene mejor para reponer la clase del jueves. Para reponer esa clase, vamos a hacer una actividad un poco más dinámica. ¿Qué día quisieran reponer? ¿Qué día pueden? Puede ser en la noche también, o un sábado, domingo, sábado mejor. O viernes a las Miércoles. 6, no sé. ¿Qué día pueden? Dicen el sábado en la mañana. Sábado en la mañana. ¿Qué dicen los demás? Lice, el viernes Sábado a las yo 9, tengo Lice. clase. En la tarde el sábado. El viernes. ¿No El sería mejor mier- un viernes en la tardecita? No También se, Lice, después de clase. no se van a... puede ser el tenemos día dos miércoles, porque solo tenemos 2 clases. Porque si va a ser muy tarde, ya nos vamos a aburrir con 3 clases y va a ser el viernes. Una cuarta clase va a ser muy pesado. Ya, muy buena idea. ¿Están de acuerdo el miércoles? ¿A qué hora sería? A la El tercera hora. 5 y 10. A ver, no he escuchado. A las a 5 y las 5 10. y 10. 5 y 10. Sí, Liz. Ya, lo voy a agendar. ¿Están de acuerdo todos? Por lo menos la mayoría. El día miércoles, Lice. Sí, este miércoles a las 5 y 10. Ya. Si alguno no va a poder, vamos a coordinar para ver para que vean la actividad, ¿ya? De todas maneras va a estar igual grabado en el Moodle. El miércoles nos veremos entonces a las 5 y 10. Y nada, nos vemos directamente este miércoles. Ya que tengan una buena tarde, chicos. Cuídense. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Hasta luego, Chao, Lice. Anita. Chao a todos. Chao, chao. Chao, chicos.